El fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga es el cuadro más importante de su autor, Antonio Gisbert, y además es el único que fue encargado para el Museo del Prado por el Estado. Torrijos no había sido objeto de ningún cuadro de historia. Entonces, a finales de 1885, durante el periodo liberal largo, cuyo Consejo de Ministros presidió Sagasta, decidió encargar a Gisbert un cuadro con este contenido. Este artista no estaba representado en el museo, sino por dos obras muy secundarias de la serie cronológica de los Reyes de España. Se trataba de reivindicar la gesta de Torrijos, liberal de gran prestigio, que había luchado en la Guerra de la Independencia y que después defendió las libertades contra el poder absoluto de Fernando VII, yendo a caer en una emboscada y a ser fusilado sin juicio previo junto con sus compañeros. Realmente el efecto de este crimen de Estado, se podría decir, atribuido y responsabilidad de Fernando VII, generó una oleada de simpatía en toda Europa y también produjo que Torrijos se considerara un héroe. En el sexenio revolucionario, Gisbert había dirigido el Museo del Prado y durante su dirección había tenido lugar la nacionalización de las colecciones que antes reales del Museo del Prado pasaban a ser parte del nuevo Museo Nacional de Pintura y Escultura. En este se integraba también el Museo de la Trinidad, constituido por pintura española sobre todo, y al mismo tiempo por las obras de pintura contemporánea de grandes artistas españoles del propio siglo XIX. Con ello el museo ofrecía una evolución perfecta de la pintura española desde el siglo del Renacimiento hasta esos mismos momentos, hasta la pintura contemporánea. Con esta exposición, que reúne no solo el propio cuadro del Museo del Prado, sino también el muy importante de los comuneros en el patíbulo del propio Gisbert, prestado por el Congreso, reúne también la última carta que envió Torrijos a su esposa, que compró el Congreso muy poco antes de encargar el cuadro. También se presenta el retrato de Sagasta por Casado de la Lisal, de la Galería de Presidentes de las Cortes, y igualmente un retrato hecho en el exilio de ambos, de Torrijos por el duque de Rivas, que es una vera efigies, es decir, es una imagen real de cómo era Torrijos. Al mismo tiempo, el boceto preparatorio, que se expone por vez primera y que adquirió el Museo del Prado hace unos años, después de su restauración, nos muestra cómo el artista fue capaz de partir de una visión muy exaltada, muy retórica, quizá, para hacer una visión mucho más serena, mucho más depurada, en donde la presencia de los muertos en el primer término alude a la gran tradición de Goya, de Géricault, de Delacroix, los grandes pintores de historia del primer romanticismo, pero lo reinterpreta bajo un punto de vista mucho más naturalista y mucho más objetivo. En ese sentido, el cuadro, por esa misma sobriedad y por esa veracidad objetiva, el propio artista se va a Málaga para trabajar ante el terreno, obtiene fotografías de los descendientes de los fusilados para inspirarse en ellos, de los que no había grabados o no había pinturas, y también refleja el protagonismo del irlandés del norte, Robert Boyd, que había luchado en la independencia de Grecia y que da también un contenido internacional al cuadro. Crea una especie de gran fresco histórico de una validez universal, como recogió entonces la crítica. Al mismo tiempo, una reducción del cuadro, dada la fortuna que tuvo, también propiedad del Prado, se expone junto a este. Esta exposición, dedicada a este cuadro, el más importante de pintura de historia en esos años finales del triunfo del género, se expone durante 4 meses aquí en el Museo del Prado, en una circunstancia única que permite ver el cuadro además en su contexto, rodeado de las colecciones, porque está en la misma sala en la que habitualmente se expone, solo que rodeado de todas estas obras que vienen ahora.